Un cariñosísimo y cordial saludo. Realmente qué maravilloso es poder tener este tiempo tan especial para compartir con todos y especialmente con usted, amigo televidente, que siempre nos visita, nos acompaña y comparte con otros nuestras transmisiones. Bueno, hoy vamos a compartir realmente un tema que nos va a ayudar en familia y sobre todo también individualmente para de pronto no cometer errores, a veces errores por exceso de información. Bueno, ya le voy a decir a qué me refiero. Por eso nuestro título de este día es Glorioso proceso de crisis o pasando de crisis a una vida esplendente, en todo sentido, ¿no? Una vida esplendente en el campo emocional, espiritual y aún económico. Hoy quiero compartir realmente la historia de un joven, bueno, de la vida de un joven de 15 años de edad inicialmente, que fue vendido a traficantes para despedazarlo juntamente con sus sueños. Querían aplastarlo y la misma familia, imagínese, vendido a traficantes juntamente con sus sueños y con todos los proyectos que él tenía. Hoy tenemos en el mundo, en casi la mayoría de las fronteras de los países, una cantidad de tráfico de personas para pasar de una frontera a otra. Lo vemos más en unos lugares del mundo que en otros a causa de la situación económica, la crisis que hay en sus países, a veces persecución familiar, persecución económica, persecución política. Entonces, traficantes que son como lobos rapaces, se aprovechan de ellos para estafarlos, asesinarlos. Bueno, es algo realmente impresionante. Esta es la historia de un tráfico, pero precisamente con un familiar. Eso realmente es doloroso y sorprendente. Yo no sé si usted sabe de algún caso que haya visto o se haya enterado acerca de ello. Pero también vamos a mirar, por favor, porque esto es muy importante para usted y para todos nosotros. Sí, mire, es los secretos buenos y útiles para que nosotros podamos llegar a ser victoriosos y tener un éxito en las pruebas para poder salir de esas crisis, superar las angustias y disfrutar de esa vida que realmente todos hemos soñado. Triunfos emocionales, espirituales y, por qué no decirlo, también económicos. Bueno, vamos entonces al grano. Hoy tenemos la historia, dije, de este joven de 15 años de edad. La Biblia nos dice lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes en el capítulo 37 de Génesis y el versículo 2. Muy importante. Esta es la historia, así comienza el texto, por eso es muy llamativo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Dos puntos. José empieza con el niño o el jovencito de los 15 años de edad. Pero luego, en el momento en que ya la Biblia relata específicamente el comienzo, digamos, del drama, del dolor de este muchacho, ahí en ese momento ya tenía 17 años de edad. Entonces, entre 15 y ya listo a los 17 años de edad, dice la Biblia que apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y de Silpa. Bueno, ya empieza a haber otra cantidad de familiares que están ahí involucrados en el asunto, que era mujer de su padre. Pero este muchacho José, ya de 17 años, hablaba con su papá y le contaba algunas de las cosas perversas porque ya eran malvados sus propios hermanos, todos los mayores eran muy malos. Y le contaba a veces a su papá. La Biblia nos dice que el padre lo amaba y en realidad tenía un afecto especial por él porque lo había tenido en su vejez y le había hecho una túnica de diversos colores. Imagínese, el joven se veía muy elegante, muy atractivo y, ¿por qué no decirlo? En cierta manera, diferente a sus hermanos.
era muy querido por su padre, entonces lo quería distinguir con una túnica de diversos colores. Así que este joven a los 17 años de edad, y yo esta semana al estar recordando la historia de este muchacho trágica al comienzo, pero después exitosa, pensé por un momento, yo qué estaba haciendo a mis 17 años de edad. Y entonces recordé que había ido al seminario bíblico. Bueno, había ido desde los 15 años de edad a mi seminario bíblico. Ya había estudiado una buena parte del bachillerato de la secundaria y estaba en el seminario, y en ese momento yo había cursado ya 2 años de mi seminario y a los 17 años de edad estaba regresando de nuevo desde la región del Magdalena Medio, selvática en Colombia, a la capital, la ciudad de Bogotá. Pero a esa edad yo ya tenía un ardor, una pasión, y ya había comenzado a predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Incluso allí en nuestro seminario, Instituto Bíblico, en una ocasión me dieron una semana completa por la mañana en los devocionales para todos los estudiantes. En realidad no había cumplido los 17 años, estaba próximo a llegar ahí. Entonces yo dije esta semana, pues qué maravilloso, qué agradable, qué fortuna después regresar a la capital, seguir predicando, terminar mis estudios que me faltaban todavía. Y yo dije, pues realmente este jovencito estaba muy pequeño todavía, 17 años de edad. Pero la Biblia nos dice que sus hermanos lo envidiaban, le tenían odio, no le podían hablar pacíficamente. Pobre chico, imagino a sus hermanitos, quizá algunos de 19, 21, 25, 27 años, los grandulones, como dicen algunos de los jóvenes allá en Colombia, montándosela, o sea, persiguiéndolo, hostigándolo, hablándole de una manera perversa, digamos, ofensiva, porque dice la Biblia que también que lo odiaban, aparte de que lo envidiaban, también lo aborrecían. Entonces fue un comienzo de vida realmente muy difícil para este muchacho. Y recordé la nota de un predicador llamado David Guzik. No sé si es de origen polaco o algo así, pero él hizo en alguna comparación, en una conferencia, digamos, un cuadro de los patriarcas del Antiguo Testamento, y habló acerca de los procesos y de la fe. Y yo quiero compartir esa frasecita que guardé desde aquel entonces de este predicador. Él dijo, Enoc nos muestra el camino de la fe. Recuerden que Enoc fue aquel hombre, aquella persona que caminó con Dios y tenía tanta comunión íntima con Él, que la Biblia dice que no murió porque se lo llevó Dios. Entonces, Enoc, el camino de la fe. Abraham dice, nos muestra el camino de la perseverancia de la fe. Está enfocado a la fe, ¿no? El camino de la fe. Abraham, la perseverancia. Era un hombre muy constante, muy fino, muy aparejado con Dios. Isaac nos muestra el poder de la fe, cómo Dios se manifestó con poder en Isaac, y fue un muchacho realmente bendecido y librado de la muerte. También nos encontramos con Jacob, y él dice, muestra la disciplina de la fe. Grabes estas palabritas porque son importantes, ¿no? La perseverancia, el poder, la disciplina de la fe es Jacob. José nos muestra el triunfo de la fe. ¡Qué maravilloso! Este personaje del cual estoy hablando en el día de hoy es el triunfo de la fe. José nunca se quejó, José nunca se comprometió con lo malo. José fue un hombre íntegro, aunque un hombre sufrido. Eso dice David Guzik. Bueno, entonces vamos a mirar en el día de hoy lo que hemos visto como título, glorioso proceso de crisis a una vida esplendente. Realmente que sí tuvo muchas crisis este jovencito de 15 y luego 17 años. Hay cosas que Dios desea
que nosotros mantengamos. La Biblia dice que José tenía sueños, unos de Dios y otros que propiamente él había estado desarrollando para la vida. Miramos entonces que este joven soñador era un hombre envidiado por sus hermanos. Ahora, acerca de los sueños, yo quiero hacer algunos cuadros comparativos, pero atención, voy a mirar en el día de hoy, en la asombrosa vida de este muchacho, los test o pruebas de examen que él tuvo que pasar. ¿Cómo superó esos tests? Acuérdese, cuando usted va al colegio, cuando va a la universidad, presenta test y a veces tiene pruebas para saber su nivel de conocimiento, su nivel de raciocinio, su nivel de inteligencia, su nivel en la materia que está viendo. Así que José tuvo algunos tests o pruebas y yo los quiero mencionar así rapidito para que nos demos cuenta que quizá usted o cualquiera de nosotros o hemos atravesado o podemos llegar a atravesar por esas pruebas. Entonces la Biblia nos dice que este joven estaba determinado a hacer muchas cosas. Yo quiero hacer el cuadro comparativo, comenzando en el día de hoy, por favor, con el primer libro de Corintios, el capítulo 2 y los versículos 9 al 11, porque van a ser cositas que nos van a ayudar muchísimo allí en primer libro de Corintios, el capítulo 2 y los versículos 9 al 11. La Biblia nos dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso le sucedía a José. Dios le revelaba cosas y le contaba a sus hermanos los sueños de lo que él veía y de lo que Dios le mostraba. En gran medida, ese fue el problema de los hermanos de José con él, que le tenían envidia, que llegaron a odiarle. Dice, pero Dios nos ha revelado las cosas ocultas por su Espíritu Santo, que lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. No sé si de pronto, ¿usted qué opina? Le quiero dejar esta reflexión. José quizá cometió el error de comentarle a sus hermanos los sueños, las visiones y las cosas que Dios le mostraba. Pero además le contó a sus hermanos los planes futuros que había de su vida referente a todo el porvenir de lo que se acercaba para él. Entonces, la reflexión inicial en este momento es que debemos tener mucha prudencia. Mire, hay cosas o que Dios le muestra a usted, a cualquiera, Dios le muestra algo interesante, o usted tiene planes propios, planes personales, planes de éxito, planes de progreso, planes de bendición, en fin, planes a futuro, digamos así, lo resumimos, a futuro. Tenga cuidado, no a todo el mundo se le puede decir qué estamos pensando hacer o qué nos ha mostrado muchas veces también, qué nos ha mostrado Dios hacer para el futuro. ¿Por qué? Hay personas envidiosas, hay personas que entran en odio, hay personas que tratan de ponerle, como dicen, palos a la rueda para que usted no tenga la bendición, no tenga el éxito, o hay gente también que le quiere arruinar la bendición que se aproxima, que Dios le ha mostrado o que Dios ha planeado o que usted ha tomado como iniciativa. Incluso hay personas, y que pídale a Dios, este es un cargo importantísimo que Dios me ha dado hoy para compartirle a usted. Pídale a Dios que le dé el espíritu de y el don de discernimiento y de conocimiento para saber a quienes no le debe usted compartir, insisto, incluso a veces miembros hasta de su propia familia, compartirle sus sueños o sus planes, porque pueden tratar de arruinarle por envidia o por cualquier otro motivo que sea lo que Dios tiene preparado para su vida. Entonces, esa parte de inicio es muy importante. Bueno, vamos a los test, rápido, a los test que tuvo que soportar el pobre José.
el test de la persecución, o sea, la prueba de la persecución. Él tuvo una prueba muy terrible, fue muy duro para él. En esa persecución, la Biblia nos dice en el versículo 30, capítulo 37 de Génesis y el versículo 5, lo siguiente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya en el versículo anterior, en el 4, dice que le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Yo quiero hacer pausas siempre que estemos mirando una de estas pruebas. Aquí está la primera. Y hacerle preguntas a usted o a cualquiera, hacerle preguntas. ¿Usted ha sufrido alguna vez de personas que le aborrecen y que no le pueden hablar pacíficamente, aún dentro de su misma familia? Pues claro que es más doloroso, ¿cierto? Cuando es su familia misma la que le ataca, le echa, como decimos, pullas, no le pueden hablar pacíficamente y se delatan, realmente, eso es un hecho, se delatan cuando están hablando de esa forma o tratan de siempre desmentirlo, atacarle. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Bueno, pues vamos a mirar esto cómo soportó el pobre José este tipo de ataques. Dice que no le podían hablar pacíficamente. Un poquito más adelante, la Biblia dice también que le tenían envidia. Oiga, ¿ha sufrido usted envidia de alguien en su trabajo? Enemigos de pronto ocultos que después se revelan y aparecen en su misma familia, primos, bueno, por allá, por otros lados, por otras ramas de la familia, ¿sí? Cuñados, cuñadas, en fin. ¿Ha tenido usted ese tipo de problemas que no le hablan pacíficamente? Entonces, usted debe inmediatamente ir a descansar en Dios. La Biblia nos dice aquí el test de la persecución. Entonces, ¿será que yo perderé mi fe? Una reflexión. Quiero hacer con cada test una pregunta. La pregunta va dirigida a todos nosotros, a usted, a cualquiera. La pregunta es esta: ¿será que yo perderé mi fe cuando la presión se me viene encima y cuando comienzan a atacarme en este aspecto, en este tipo de la vida? ¿Será que en el test de la persecución yo voy a bajar mi ánimo, voy a perder mi dinamismo para hacer las cosas, voy a perder mi entusiasmo? Y entonces le tengo respuestas. Como dije, haré algunas comparaciones paralelas. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Me quiere acompañar, por favor, ahí en ese libro tan interesante? Sí, segundo libro de Corintios, el capítulo 4 y los versículos 8 y 9. Escuche lo que dice la Biblia, porque yo sé que esto, si esa es su situación, le va a ayudar muchísimo. La Biblia dice lo siguiente: que estamos atribulados en todo, posiblemente, mas no angustiados. Mire qué interesante. Estamos atribulados, pero no angustiados. O sea, si el problema, la tribulación se le viene encima, recuerde que eso es momentáneo. No se deje caer más profundo en la desesperación, en la angustia. No se angustie, descanse en Dios. Si usted descubre que tiene esta situación, este test lo puede pasar así. Dice, no desesperados, en apuros, pero no desesperados. Qué lindo, qué maravilloso. Amigo, Dios quiere que usted no caiga en el estado de lo que aquí la Biblia dice, ni angustia ni desesperación. No se desespere. No permita que se salga usted de los límites de las casillas al punto de la desesperación, porque eso es lo que el enemigo quiere. Puede ser su enemigo humano, puede ser su enemigo oculto, diabólico. Satanás quiere a usted desestabilizarle la vida. Eso es lo que él quiere. Y mire, hay muchas personas que andan angustiadas y desesperadas y se dejan meter en el círculo vicioso o de las demás personas o del mismo diablo, y eso es lo que él quiere justamente para que se le dañe la vida, porque en ese círculo vicioso le pueden pasar a usted 6 meses, a otro 1 año, al otro 2 años. ¿Y qué está sucediendo? Nos han frenado.
no hemos sido productivos, no hemos sido ni siquiera felices. Entonces, usted no permita caer en la desesperación, ni que le hagan caer en la desesperación ni en la angustia. Me fascina la palabra, dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Oiga, estoy leyéndole, sí, puede anotar, segundo libro de Corintios 4:9, dice, perseguidos, mas no desamparados. Oiga, qué interesante. A usted le pueden perseguir, pero hay algo importante. Usted es un hijo de Dios. Claro, si no lo es, arrepiéntase y comience a vivir una vida abundante con Dios. Pero dice la Biblia, perseguidos, mas no desamparados. ¿Qué significa? Dios le ampara, Dios le protege, Dios le cuida. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, refugio mío, en Él confiaré. Entonces, no se desespere. Si usted descubre que le están haciendo daño o lo están haciendo tratando de hacer daño, no se afane, tranquilo, tranquila. Descanse en la misericordia que Dios ha protegido y Dios ha también prometido protegerle y ser su amparo y su escudo. Entonces, y luego la otra que viene enseguida en el mismo texto 9 es, derribados mas no destruidos. Oiga, tremendo. Esto me hizo acordar de la historia del famoso presidente de otra época. ¿Se acuerda? Sí, el del Boulevard que está ahí en la ciudad de Washington, Abraham Lincoln, en esa estatua gigantesca allá al fondo de aquel bulevar, de esa fuente larga que hay allí. Él decía que cada vez que tenía un problema difícil, lo consideraba un resbalón, pero que se volvía a poner de pie. Recuerda la historia de él, ¿verdad? Fue un muchacho pobre. La mamá vivía, la familia muy pobre. Él también, la familia, sacó un préstamo grande para, digamos, salir adelante, pero resulta que quebraron y él duró como más de 10 o 15 años también pagando la deuda de lo que no pudieron hacer, la deuda del fracaso. Entonces, miren lo que la Biblia dice aquí, derribados mas no destruidos. Lincoln decía que él había tenido un resbalón, pero que no lo consideraba un derribamiento, una caída. Derribados, pero no destruidos. Entonces hemos hablado de la primera prueba, cómo pasar el primer test o la primera prueba. El segundo es el test de la amargura. Recuerda, el primero fue el de la persecución. Este es el test de la amargura, el test de la amargura. Los hermanos de José incluso trataron de matarlo. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, el capítulo 37 y el versículo 18, lo siguiente. Leamos lo que nos dice la Biblia. Génesis 37, 18. Dice la escritura, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, sus hermanos conspiraron contra él para matarle. Llegó el punto de tanta envidia, oiga, que lo querían asesinar. Es increíble que los hermanos quieran matar a su propio hermano. Hay gente que mata espiritualmente, hay gente que mata emocionalmente. Claro, si usted es un hijo de Dios, espiritualmente no lo pueden matar, pero le pueden hacer daño, quizá emocional. Entonces, lo querían matar incluso físicamente, eso es lo que nos dice la Biblia en el versículo 18. Pero al final decidieron venderlo como esclavo por 20 piezas de plata, era el valor de un esclavo. Se dice que José es tipo de Cristo porque también fue vendido por 30 piezas de plata, 30 piezas de dinero de uno de sus discípulos, uno de los que él amaba, a Judas, imagínese. Entonces, no se angustie, usted puede esperar cosas malas hasta de la persona en la cual usted más confía, de la gente que usted ha puesto su amor, a veces su entrega. No se afane, si le hacen daño, ahí está la vida de José. Agárrese de la mano de Dios. Esas 20 piezas de plata, en aquel entonces, el equivalente comparativo que se ha hecho más o menos en el día de hoy, eran como unos $80, digamos. Imagínense, por $80
estaban vendiendo unos 320,000 pesos, en nuestro caso colombiano, lo estaban vendiendo y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban traficantes por ahí. Ahora, la pregunta, dijimos que habíamos mostrado un test, pero la pregunta en este caso es para usted o para mí, para cualquiera: ¿me mantendré enojado, amargado y resentido cuando me han hecho mal o cuando algo me sale mal? ¿Me mantendré amargado, enojado, resentido? Cuidado. ¿Tendré odio? Cuidado. Efesios, ahora viene la cita bíblica. Recuerde, es un test y también una pregunta y luego una resolución. En Efesios, el capítulo, vamos a mirar la palabra del Señor allí, que esto nos va a ayudar muchísimo. Efesios 4, 26 y 27 en el Nuevo Testamento. Y ahí encontramos una respuesta buena para nosotros. Efesios 4, 26, la Biblia nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué interesante. Si usted se enoja, como dicen, se sale de los chiros. Cuidado, en un momento de ira usted puede hacer algo que ni se imagina que llega a suceder. En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, un muchacho, porque otro iba en su bicicleta y él estaba como obrero trabajando por ahí en alguna cosa en el andén, y el muchacho alcanzó a tumbar algo y entonces lo insultó, se fue a golpearlo. El muchacho pues también se encaró un poco, y este, que se había sentido ofendido, enojado, con el destornillador que estaba trabajando ahí, llegó y se lo puso así, se lo mandó al pecho, con la mala fortuna que el muchacho cayó al piso. Y el que lo hizo en el momento de enojo, de ira, después que supo que lo llevaron al hospital y declararon que estaba muerto porque había hecho una punción en el corazón, dijo: qué error tan terrible, tan grave cometí en un momento de ira. Ahora tengo que ir más de 20, 25 años, según creo que fue lo que dictaminó el tribunal, el juzgado, a pagar la vida de alguien porque en un momento dado de ira, entonces puso el destornillador así y le punzó el corazón. Tenía 2 niños, o tiene 2 niños, y ahora, ¿qué será la vida de esos niños también? Hay muchas preguntas o daños colaterales que pueden suceder cuando una persona se enoja. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. El diablo, sí, es cierto, se puede aprovechar de los enojos, de las debilidades humanas, y por ahí tiene una fisura, una grieta que puede entrar a su vida. Y a través de esa grieta le puede hacer daño a sus mismos hijos, a sus padres, a los hermanos, en fin. José fue un hombre que no permitió que el diablo le hiciera daño. Entonces, en el momento de amargura, airaos, pero no pequéis, no le deis oportunidad al diablo. Número 3, el tercer test o la tercera prueba que nosotros podemos mirar, es la prueba de la integridad. Estando allí en el imperio de el faraón, porque cuando José, y se lo resumo, fue vendido por sus hermanos, llegó de una manera paradójica con los mercaderes que lo compraron y lo llevaron al palacio, y allí, de una manera providencial, que no tenemos tiempo para decir todo eso, pero de manera providencial Dios permitió que él llegara al trono, y siendo segundo allí dentro del imperio egipcio. Entonces, la Biblia nos dice que tuvo una prueba tremenda. Y esta es una prueba que muchas personas pueden llegar a tener. Veamos de qué se trata esta prueba. En Génesis 39, la de la integridad, en el capítulo 39 y el versículo 1, dice: José pues fue llevado a Egipto. Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, imagínense, cayó fue en el curubito, en la copa del imperio egipcio. Y la Biblia nos dice que allí
estaba también la mujer de su jefe mayor, y esta mujer tentó a José. En el capítulo 39, el versículo 9 dice lo siguiente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, José está hablando, sino a ti. La mujer lo tentó y le dijo: duerme conmigo. Fue un problema de tentación sexual, la integridad. Entonces José le dice: no, 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 yo no puedo hacer eso jamás, y en esta casa ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? Eso dice José, pero no dice pecaría contra tu esposo, pecaría a tu hogar, sino que mire lo que dice aquí, y esta parte es importantísima. Dice: y pecaría contra Dios. José estaba teniendo, y es también vital, en primer lugar, el primer lugar de su vida era Dios. Y él dijo: tal vez nadie me esté mirando, tal vez nadie lo llegue a saber. Usted me ha tentado, le dijo a esta mujer, pero ¿cómo yo pecaría contra Dios? Él está diciendo: Dios es lo más importante en mi vida. Y usted tiene también, o cualquier persona en la vida puede llegar a tener una tentación, pero la Biblia dice que José dijo: pecaría contra Dios. La primera pregunta, sobre todo si usted es un hijo de Dios o usted es un buen cristiano, la primera pregunta que debe hacerse: ¿voy a pecar contra Dios? Usted puede estar pensando también: voy a pecar contra la otra persona, voy a pecar contra el hogar. Pero la primera pregunta, y esto es maravilloso, José tenía en este test de la integridad como primer lugar era Dios en su vida. Y es lo que nos muestra aquí la palabra del Señor. En el versículo 12 enseguida, Génesis 39, nos dice lo que sucedió con esta mujer. Dice: y ella lo agarró por su ropa, lo asió, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Le alcanzó, según parece, a rasgar los vestidos, y él se fue y huyó. Dejó la ropa en las manos de esta malvada mujer. La pregunta, estamos dando, acuérdese, el test y la pregunta. Entonces, esta es: ¿podré mantenerme obediente a Dios cuando nadie está mirando? ¡Qué tremenda pregunta! ¿Podré mantenerme obediente e íntegro a Dios aun cuando nadie está mirando? Y hay una respuesta. En Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 13, si usted me quiere acompañar, en Proverbios el capítulo 11 y el versículo 13 dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Esta es una comparación que quizá no tenga que ver con el área sexual, pero es una máxima, es un principio. Dice que el de espíritu fiel lo guarda todo. O sea, es una persona íntegra, no se inmiscuye. La persona fiel se guarda también para con Dios. ¿Sí? Ahí está la Biblia. Donde no hay dirección sabia, hasta el pueblo caerá, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, ahí está lo que la Biblia nos dice acerca de una integridad, de un espíritu de integridad. En Proverbios, el capítulo 11 y 13, pero también parte de la respuesta es lo que José mismo dijo: ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Bien, vamos avanzando y ya pronto en nuestra conclusión. Entonces hemos visto tres aspectos, tres test. El cuarto es el test del olvido, la prueba del olvido. Resulta que, imagínense lo que pasó con José. Recuerden que tenía 17 años. Fue llevado a la cárcel porque la mujer convenció a su marido que José había querido abusar de ella, y entonces lo mandaron a la cárcel. Y en la cárcel, ¿sabe cuánto tiempo estuvo José? Desde los 17 hasta los 30 años de edad. ¡Guau! Uno podría decir y pensar en los zapatos de José: oh Dios,
he pasado mi bella juventud, 17 años, van 18, van 20, van 25, 30 años de edad y no salía de la cárcel. Cualquiera diría, le arruinaron la vida, le arruinaron su juventud, pero no fue así con José. La Biblia nos muestra que José era un hombre íntegro delante de Dios. Por alguna razón, el jefe de los coperos del rey cayó también a la cárcel porque había cometido un fraude dentro del reino. Y allí José lo había consolado, le había ayudado, lo había levantado al copero. El copero salió después libre y se había olvidado de José. La Biblia nos dice que se había olvidado de José. En Génesis 40 y el versículo 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno, oiga, qué pruebas, ¿no? Qué tremendo. ¿A usted le ha olvidado a alguien a que usted le amó, le hizo un favor, a quien usted le ayudó a levantarse de su miseria espiritual, emocional o a veces hasta económica, y esa persona después ni se acuerda de usted? Le ha olvidado, mejor, le ha despreciado, no le vuelve a llamar, no vuelve a comunicarse, ni siquiera le agradecen, ni siquiera le agradecen. Entonces, ¿a usted le ha sucedido también la prueba del olvido? No, mucho más sus hermanos. Tanto lo odiaban que no se interesaron por saber ni averiguar en qué manos había caído José. Ellos no sabían que había sido llevado al palacio y había caído en manos del comandante y lo había llevado al palacio. No, pero mire, aquí la Biblia dice que el copero se había olvidado de él. José lo había bendecido en prisión. La Biblia dice, luego aquí en Génesis 41:9, hemos leído el 40:22, el 41:9, la Biblia dice lo siguiente: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. O sea, le pidió perdón al Faraón, el jefe de los coperos, le dijo, te pido perdón por mis faltas en este día. Entonces, ahí en ese momento, y habían pasado ya otros años más, dice, estaba allí con nosotros, habla el jefe de los coperos, dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno de nosotros conforme a su sueño. Entonces le empezó a hablar al faraón del joven allá que podía interpretar sueños, porque había tenido un sueño que nadie, ni los sátrapas de él, lo podían interpretar. Así que por fin se acordó de José, pero se acordó como casi accidentalmente, digamos así, casi de una manera providencial, de tal manera que la pregunta para nosotros o para ti en el día de hoy es, ¿quién recibirá la gloria cuando yo soy alabado? Porque la Biblia dice que en este test ya no habían tenido compasión de José. En Efesios capítulo 4 y los versículos 23 y 24, por favor acompáñeme. Efesios capítulo 4 y los versículos 23 y 24, la Biblia dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando te han olvidado, renuévate en el Señor, en el Espíritu de Dios, en la mente tuya. No permitas que eso te afecte, te haga daño, la ingratitud. Tú sigues siendo fiel con Dios. El Señor más adelante te va a recompensar, tal vez de otra forma, con otras personas, de otra manera que ni siquiera has soñado. Y mire, esos casos suceden. Yo he tenido consejerías, he hablado con personas que después que no solamente les han hecho daño, sino que los han olvidado, Dios les ha bendecido espiritual, económicamente, de una forma y de otra. Bueno, entonces, la Biblia, la pregunta para nosotros es esa: ¿nos dejamos afectar? Viene la penúltima, digamos ya, reflexión acerca de esto, y ya estamos a punto de terminar.
El test del orgullo, el test del orgullo. José sabía que la habilidad, el don de interpretar sueños que Dios se lo había dado, venía justamente de Dios y no de sí mismo. Cuidado, este asunto de cuando hemos logrado sueños, después de haber pasado crisis, mire que esta parte es vital. Cuando hemos pasado crisis y hemos logrado metas y hemos tenido éxito y hemos tenido nuestros sueños que ahora sí se están cumpliendo, tus sueños espirituales, tu área emocional, económica, ¿a quién le vas a dar las gracias? Te vas a enaltecer, te vas a jactar, pero yo quiero mirar Génesis capítulo 41 y el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí esta gracia, ¿no? No está en mí este poder. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahí está. José hubiera podido decir, es que yo soy muy inteligente, yo sé, tengo una gran capacidad de análisis, yo tengo poderes mentales, pero José, cuando el faraón lo estaba elogiando, dijo, esto no está en mí, esto no es propio mío, yo como humano soy frágil, estaba diciendo José, pero toda la gloria se la debo a Dios. Esto está en Dios. Y qué oportunidad tan maravillosa para José dar testimonio de Dios delante del faraón. Así que ahí tenemos este algo que es realmente sorprendente y maravilloso. La pregunta para todos nosotros es la siguiente. ¿Quién recibirá la gloria cuando yo sea alabado? Y el texto para estar cumpliendo en Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31. Estoy ya concluyendo aquí y en este aspecto es muy importante. Primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios y no seáis tropiezo. Entonces dice que todo lo hagamos pensando, si Dios te ha bendecido, no digas que yo soy muy inteligente, es que mis capacidades, es que yo me las arreglé. Hay que aprender a reconocer y a darle la gloria a Dios. El pobre José no tenía nada de sí mismo. Y la Biblia nos dice que el sueño realmente comenzó a cumplirse de lo que le había contado a sus hermanos. Cuando tenía 17, el sueño se comenzó a cumplir a los 30 años de edad. Génesis 41, 39. Mire lo que nos dice la Biblia en Génesis 41, 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¡Qué tremendo! Eso es lo que la Biblia nos dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú. En el versículo 46 dice lo siguiente, era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, la prosperidad, la bendición, las puertas abiertas, el disfrute de la vida abundante, a los 30 años. De 17, insisto en el término anterior, de 17 a 30 años de edad. A los 30 años de edad, el sueño fue totalmente cumplido. José alcanzó su meta. José alcanzó lo que Dios le había dicho. Y en Génesis 42, el versículo 25, encontramos lo siguiente. Después mandó José que llenaran los sacos de trigo de su familia. Acuérdense que hubo hambre en todo el imperio y José fue el salvador de su familia y ellos ni sabían que era él, y que les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que había en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que Dios ha hecho? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán le contaron todo lo que había acontecido. Ya todos sabemos el final de la historia.
José después se reveló a sus hermanos y dijo, yo soy el que ustedes vendieron hace más de 23 años, de 13 años, cuando yo tenía 17 años de edad, yo fui el que ustedes vendieron. Y comenzaron a llorar a gritos y se echaron sobre él. Y su padre lo reconoció y fue algo realmente espectacular. Así que, amigo televidente, a cualquiera de nosotros, creo que Dios nos ha mostrado en el día de hoy el glorioso proceso de una crisis a una vida esplendente. Mi pregunta final antes de orar para ti es, ¿estás sufriendo una crisis? ¿Te han atacado? Quizás has cometido el error de contar algo que a tiempo hubieras debido más bien contar más adelante de tus planes y de tus proyectos. Los contaste antes y te los arruinaron. Acuérdate, no a todas las personas, incluso a veces familiares, puedes contarle los planes que hay o lo que Dios te ha mostrado que hagas o lo que Dios tiene para ti. No siempre, no a todos. Por eso, pídele a Dios discernimiento. Pero lo más importante es esto. Has pasado las pruebas, los tests, todo esto que posiblemente ha tenido como consecuencias tu frustración, tu ira, tu resentimiento, las ganas de venganza. Bueno, hay tantas cosas. Es importante que mantengamos nuestra vida en Dios. Pongamos en las manos de Dios a los que te han hecho daño, a los que te han atacado. Deja eso en las manos de Dios. No intentes tú vengarte ni nada. Déjale al Señor. Y posiblemente vas a tener o encontrar otras personas adicionales en el camino. Pero al final, Dios estará contigo. Haz estas preguntas. ¿He pasado yo el test? Deja en las manos del Señor. Tú encárgate de adorarlo, agradarle, alabar al Señor, que en medio de las pruebas Dios estará siempre contigo. Vamos a orar. Voy a pedir al Señor, no sé, quizá algún televidente, algún asistente, cualquier persona que ha tenido problemas y estos años, quizá tú has estado recordando en esta predicación 2 años, 5 años, 8 años, 10 años atrás, lo que te hicieron, la forma como te afectaron. Es el momento de dejar todo en las manitas del Señor y más bien decir, Señor, bendice a esa persona. Señor, háblale a esa persona, dile que me ha hecho daño, toca su corazón, bendícele y ayúdale. Y a mí, Señor, ayúdame a salir adelante en el nombre de Jesús. Oremos a Dios. Quiero invitarte para que ahí donde estás, inclines tu rostro si puedes. Y vamos a hacer una oración y espero que tú la repitas con fe y con fervor. Dile a Dios así en este día, Señor, te ruego que limpies mi corazón, dígale, que limpies mi corazón con tu sangre preciosa de toda vanagloria, de todo pecado. Dile, Señor, de todo pecado y de todo resentimiento. Dile, Señor, limpia mi corazón con tu sangre y ayúdame a servirte y a serte fiel. Dile, si tú me oyes y ves por primera vez, dile, Señor, limpia mi corazón de toda maldad. Te entrego mi vida y declaro, Jesús de Nazaret, que eres el dueño y el Señor de mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga de manera abundante.